Bueno, pues ante todo agradezco a las personas que me han invitado a participar en estas jornadas. Soy un poco, no sé cómo definirme, un bicho de afuera o algo así, porque no participo en los colectivos que están aquí representados. Hablaré en nombre más bien del psicoanálisis. El psicoanálisis es problemático por lo menos en sus relaciones con todo lo que llamaré el campo de las luchas o de la impronta de los nuevos ordenamientos sexuales, no solo para los transexuales, sino para la homosexualidad, etcétera, etcétera. Se sabe que, en fin, no ha estado siempre a la altura de las reivindicaciones de su tiempo, por decirlo así, con lo cual partimos muchas veces de un pecado que tenemos que ir, ¿cómo se dice?, pagando o limpiando. Bueno, en todo caso, voy a partir, no sé, ya he oído muchas cosas con las cuales, como yo era nueva en este campo, me he leído 2 libros que, por supuesto, no puedo sino recomendar a todo el mundo, pero supongo que ya los han leído todo el mundo, con lo cual no voy a perder tiempo citándolos, pero que me han sido más que de utilidad, me han ayudado a recuestionar incluso los mínimos, porque no tenía muchos, los mínimos, no digo prejuicios, porque no tengo prejuicios, los mínimos preconceptos que podía tener con respecto, digamos, a lo que se puede llamar el campo trans, sobre todo en lo que consistía en la diferenciación entre el travestismo y el transexualismo, que dejaré de lado por el momento, pero que desde la teoría psicoanalítica más bien ya no se leyó, nos inducía a diferenciar quizás en una clínica que está lejos de ser probada estos 2 campos. Bueno, hay un punto en el que estamos todos de acuerdo, con lo cual evidentemente no vale la pena prolongarse demasiado en la discusión, y es la oposición a los famosos DSM, manuales estadísticos de trastornos mentales. Esto no es un problema solo para las comunidades transexuales o transgenéricas, difícil decirlo, es un problema de la salud en general. En este momento existen 6 manifiestos que están circulando a nivel internacional, ¿no es cierto?, donde psicoanalistas, psiquiatras, médicos, etcétera, están luchando por la desconstrucción, usemos el término, habría que decir más bien por la eliminación de este instrumento de tratamiento de las enfermedades mentales, ¿no es cierto? O sea que la lucha que ustedes llevan aquí evidentemente tiene todo el interés del mundo. Siempre se puede hacer a través de conexión, interconexiones, de inscribirse en una lucha mucho más amplia contra este instrumento de clasificación de las enfermedades mentales. Porque es importante, porque se presenta, y no voy a hacer grandes teorías, pero se presenta realmente no como un tratamiento de una clínica del 1 por 1, sino de una clínica que elimina la singularidad del sujeto, elimina la palabra del sujeto, ¿no es cierto?, y se transforma en lo que Michel Foucault, que no podemos dejar de mencionar aquí de alguna manera, ha llamado desde hace ya, ha anticipado desde hace bastantes años, ¿no es cierto?, las nuevas formas de poder que él ha llamado, por ejemplo, que ha llamado con el término de biopoder, supongo que ustedes conocerán, porque Michel Foucault, sin lugar a duda, es un pensador que ha ayudado para toda la reflexión en este campo que estamos viendo. En todo caso, el psicoanálisis solo puede oponerse radicalmente a este tipo de tratamiento de la salud mental que se apoya en una concepción del hombre normalizado. Con normalizado entiendan lo que pueden entenderlo más fácilmente, vale decir, impuesto bajo un discurso hegemónico de las normas que determinan el campo de la salud y de la patologicidad, o de la salud y de, ¿cómo se dice?, de la normalidad y de lo patológico, ¿no es cierto?, como decía Gönighem,
Y en todo caso el psicoanálisis no puede responder, digamos, no puede inscribirse en este campo de dicotomía, puesto que se trata para el psicoanálisis de tratar a los sujetos uno por uno y en la singularidad de sus síntomas. Síntomas que son tomados en un doble valor para el psicoanálisis. Por supuesto que significan padecimientos del sujeto, pero son síntomas que son tomados en el valor de que representan una verdad esencial de cada uno y que además, y esto es muy importante, tienen un valor disidente con respecto a los discursos hegemónicos. O sea que actualmente, no digo el psicoanálisis de siempre, pero actualmente el psicoanálisis, el que podemos representar en lo que se viene llamando la izquierda lacaniana, es así, bueno, ya podemos hablar de qué se trata si os interesa, pero en todo caso consideramos al síntoma, ¿no es cierto?, fundamentalmente como teniendo siempre una incidencia política precisamente por ese valor de disidencia frente a lo normalizado. Bueno. Con respecto al tema más particular que nos trata aquí, evidentemente yo no soy una experta, no tendré propuestas en fin, adecuadas a los instrumentos que ustedes ya conocen, a los que aceptan y a los que descartan. Lo que sí se me ocurrió es que si nuestro título era despatologización, por un lado, con el cual estamos totalmente de acuerdo, ¿no es cierto?, o sea, resistencia activa, militante, incluso guerrillera. He visto que ahí ha habido una guerrilla en el movimiento que se llama la guerrilla Tavolacta, que, en fin, en las entrevistas que he leído, efectivamente tienen afirmaciones muy, muy pertinentes para mi gusto. Bueno, en todo caso, en esta batalla, ¿no es cierto?, de la despatologización, hay que oponerse efectivamente a todo lo que sea el recurso donde el sujeto está desposeído de su saber particular, ¿no es cierto?, en aras de la constitución de los expertos, de los burócratas, incluso de la administración, ¿no es cierto? Es todo muy complicado a nivel de la medicina, cómo se organiza esto como un verdadero poder, ¿no es cierto?, que es el que, digamos, ejerce a partir de su saber, su poder sobre el sujeto. O sea que una medicina, por decirlo así, sin sujeto en el sentido que lo entendemos aquí, ¿no es cierto?, es forzosamente un ejercicio del poder sobre el sujeto, y aquí solo puede haber una actividad política que subvierta, ¿no es cierto?, esta estructura del poder. Con respecto al sexo-género, ya han hablado mucho, me inscribo totalmente en lo que se llama la corriente de la desconstrucción en este sentido de las categorías de sexo y género. Yo lo hice particularmente a partir de una investigación en el campo de la modernidad femenina y el psicoanálisis. Bueno, efectivamente basta recordar, supongo que ya lo habrán hecho mucho esta mañana, que el abrochamiento, por decirlo así, entre cuerpo masculino, masculinidad, actividad, orientación hacia la mujer y viceversa, cuerpo de mujer, feminidad, orientación hacia el hombre y, ¿cuál me falta? Y alguno me falta, y pasividad, ¿no es cierto?, son construcciones que se han generado en cierto estado de nuestra civilización, y que además se puede localizar en los inicios de la modernidad. No vamos aquí a retrasar toda la historia, toda esta historia, pero es importante para que se sepa que de ninguna manera se trata de un proceso natural, ni un proceso biológico natural, sino que es lo que se llaman constructos sociales, y por lo tanto depende de la responsabilidad de los ciudadanos mantenerlos o no mantenerlos, contestarlos, transgredirlos, modificarlos, etc. Bueno, esto ha empezado, podemos situarlo incluso en los años 50, 60, ¿no es cierto?, movimientos feministas en primer lugar, movimientos de reivindicación homosexual, movimientos de reivindicaciones trans, ¿no es cierto?, digamos rápidamente, 3 colectivos. Digo colectivos, después aclararé un poco qué entiendo por colectivos y por la necesidad de la configuración de una identidad colectiva como arma política que se diferencia
de lo que es la identidad íntima de cada uno. Creo que esto es algo que podrá ser un objeto de debate. En todo caso, podemos decir que estos tres colectivos ya han conseguido, ¿no es cierto?, incidir sobre el campo de lo social hasta tal punto que podemos decir que con todo los, digamos, los ordenamientos, ¿no es cierto?, los ordenamientos del orden sexual, bueno, los ordenamientos de los discursos dominantes con respecto al orden sexual se han modificado de una manera que no podemos considerar menor, por lo menos si consideramos, ¿no es cierto?, los años anteriores, lo cual no quiere decir que está lejos de ser batallas ganadas, ¿no es cierto? Pero bueno, esto creo que todos podemos coincidir en esto. Lo que me interesaba es poner un poquito la problemática de la transexualidad en esta perspectiva, ¿no es cierto? Y como, bueno, en mi libro yo lo llamo así, la lección del transexual y la fábrica del transexual, que se constituye a partir de los años 60. Es decir, todos ustedes saben que la transexualidad no es un fenómeno de nuestra civilización occidental, ha existido en muchas sociedades y ha sido tratada en muchas sociedades de una manera mucho menos salvaje, mucho menos transfóbica, mucho menos, digamos, discriminatoria, incluso con espacios sociales, como se dice, espacios sociales determinados precisamente para quienes, digamos, se identificaran como transexuales, como son, por ejemplo, los griots. No sé si oyeron hablar de los griots en una sociedad como la sociedad de Mauritania, donde los transexuales casi tienen un rol bien específico y casi sagrado, porque son los que aseguran los cantos en las ceremonias matrimoniales. Bueno, basta leer a François Héritier, basta leer a Thomas Laqueur, actor sumamente importante, historiador sumamente importante, que ha participado, ¿no es cierto?, de esta caída de velo para la razón occidental racional, ¿no es cierto?, sobre esta cuestión, ¿no es cierto?, de este constructo que se ha circulado como si fuera un dato de la naturaleza. Bueno, fábrica del transexual, que pasa en los años 60. Ustedes, bueno, tengo la impresión de que digo cosas que seguramente saben mejor que yo, pero bueno, no puedo dejar de hacerlo. En todo caso, que es lo importante en los años 60, es que se termina a partir, eso me gustaría discutirlo, a partir de los dichos del transexual, de ya sea soy una mujer en un cuerpo de hombre o soy un hombre en un cuerpo de mujer. A partir de estos dichos que se han coagulado, ¿no es cierto?, una serie de técnicos, de psiquiatras, cirujanos, endocrinólogos, etcétera, ¿no es cierto?, han ofertado una solución al padecimiento transexual. La solución que han ofertado es corregir lo que ellos mismos llaman, a veces los transexuales también, pero no sé muy bien de dónde viene el primer dicho de esto, ¿no es cierto?, el error de la naturaleza, corregir el error de la naturaleza. No era solo tratar la transexualidad como una enfermedad, sino tratarla realmente como un error de la naturaleza en esta no adecuación entre el género, las identificaciones y el sexo anatómico reconocido como tal. Entonces, este desabrochamiento que, por un lado, en este sentido de la elección del transexual, introduce, ¿no es cierto?, en nuestras categorías prefijadas, pues se le ofrece una respuesta de rectificación, que finalmente no tiene como otro objetivo que volver a disminuir la inquietud, ¿no es cierto?, que justamente produce la no equivalencia entre género y sexo. O sea que la mejor manera de calmar no solo el padecimiento de los transexuales, a algunos les habrá servido, a otros no, cada uno lo podrá decir, pero como operación ideológica era una rectificación en función del discurso hegemónico dominante, no cabe la menor duda. Por lo cual, para mí se me formula como pregunta, y me gustaría obtener debates, si esta certeza, ¿no es cierto?, si esta certeza que se ha difundido, esta certeza expresada en las frases tales, soy
un hombre con la certeza de ser, un cuerpo de hombre con la certeza de ser una mujer, ¿qué tipo de certeza es esta? ¿De dónde ha salido? ¿Dónde se la ha fabricado? ¿Dónde se ha fabricado esta idea de, por ejemplo, ir a poder medir para un transexual hombre que quiere transitar hacia la identificación femenina de que es una verdadera mujer, cuando no lo sabemos ni nosotros que somos pretendidamente, según las clasificaciones que nos tocan, mujeres? Que es un problema que ya desde el psicoanálisis se sabe que no se puede responder a esta pregunta de una manera general. Bueno, ¿de dónde sale este empeño, esta crueldad epistemológica, ética, ¿no es cierto?, de la noción del verdadero transexual? Bueno, creo que me gustaría tener un debate con ustedes sobre esta cuestión. Con respecto a las alternativas, yo pues, supongo, no soy un especialista, con lo cual las alternativas sanitarias no las daré, pero me ha gustado, por lo menos, es una propuesta, clasificar un poco cuáles podrían ser las alternativas. Son alternativas que no llamo sanitarias, me parece un término un poco higienista, prefiero hablar de alternativas saludables, me parece más simpático, no sé. Bueno, estas alternativas, pues, sin que sea un trabajo de investigación exhaustivo, pero una propuesta más bien, clasificarlas en tres dimensiones. Por un lado, las alternativas que podríamos decir que son alternativas a recursos simbólicos, tales como, por ejemplo, el cambio de nombre en el registro civil. Esto, bueno, he aprendido, porque no lo sabía, porque en Francia no es así, que en España ya han adquirido el derecho de de hacer el cambio del registro civil sin que forzosamente se exigiera, ¿no es cierto?, los tratamientos hormonales o los cambios jurídicos que aseguraran, ¿no es cierto?, de que efectivamente están frente a un verdadero cuerpo que tiene que identificarse como hombre o mujer. Bueno, esto me parece ya una ganancia enorme, ¿no es cierto?, y además porque me parece el recurso simbólico, a mi entender, el que tiene efectos, eso sí lo podemos decir sobre el psicoanálisis. Los cambios de nombre siempre tienen efectos sobre la subjetividad y puede efectivamente modificar no solo el padecimiento, sino el campo de certezas y de interrogaciones que un transexual puede formularse. Por otra parte, podría hablar de los recursos, si me permiten, más imaginarios, no imaginarios en el sentido de que sean menos importantes que los simbólicos, sino imaginarios en la medida en que son recursos que se juegan al nivel de la imagen, al nivel de la imagen del cuerpo, no de la transformación orgánica o anatómica del cuerpo, sino al nivel de la imagen del cuerpo, todo lo que puede ser, ¿no es cierto?, por supuesto, el recurso a la vestimenta, al maquillaje, a la apariencia del juego del vestido, que ya sabemos que de todas maneras en nuestra sociedad son mucho menos rígidos de lo que lo fueron en otras, ¿no es cierto? Decir hoy que es vestirse como hombre, vestirse como mujer, sabemos que no es tan rígido y que por otra parte no deja de gozar de bastante glamour en nuestra sociedad de justamente todos los juegos intersexuales de la moda. Bueno, ahí podrían entender, no voy a hacer un listado de todo lo que podríamos poner en estos recursos, ¿no es cierto?, de la imagen del cuerpo, que van desde incluso el recurso a la cirugía estética o prácticas más livianas de la depilación, en fin, etcétera, etcétera, que están, digamos, al uso posible. Finalmente, evidentemente, para mí lo que más problemático se presenta es todo lo que tiene que ver con la cuestión de la remodelación de los cuerpos. Es algo que, a mi entender, en nuestra época va a ir siendo un problema de primera línea, aunque más no fuera por las técnicas que se nos ofrecen, ¿no es cierto?, de tal manera de proponer nuevas formas de la corporalidad, ¿no es cierto?, de la cibermujer o el ciberhombre o el uso de prótesis, en fin. Es evidentemente que la noción de cuerpo va a ser una de las nociones principales, a mi entender, de las categorías que nuestra cultura va a tener que
repensar. En todo caso, efectivamente, para mí, si me permiten decir, formular una pregunta de este tipo, es hasta qué punto, ¿no es cierto?, en nombre de qué, ¿no es cierto?, se recurren a veces a prácticas que casi diría el sacrificio del cuerpo, ¿no es cierto?, aunque sean parte rechazada del cuerpo, por supuesto, de sacrificio del cuerpo cuyo costo puede ser muy elevado, como todos ustedes lo saben, no solo a nivel económico, sino a nivel eventual de la salud. Creo que hay que poner en discusión esta cuestión de en nombre de qué ideal, en nombre de qué ilusión, en nombre de obtener qué tipo de cuerpo, que el cuerpo ideal femenino, el cuerpo ideal masculino, etc. No sé, supongo que solo se podrá responder uno por uno, pero hay una problemática en este orden, ¿no es cierto?, que es la problemática que podemos situar en el paradigma, ¿no es cierto?, de para cada uno definir entre lo que tiene, un cuerpo se tiene, no se es, y lo que se es en cuanto a aquello con lo cual uno se identifica y la relación entre este tener y este ser. Tema para los psicoanalistas de gran importancia. Bueno, para mí lo que he encontrado finalmente como mejor para una definición del transexual, lo encontré citado en un libro, creo que por un autor latinoamericano, me pareció, un brasileño, sí, que dice, para mí es transexual el que se dice transexual. Puede parecer una definición que no dice nada. No, dice mucho porque la sitúa como un hecho de decir. Y creo que es aquí donde los analistas insistiríamos. Es decir, es una cuestión de decir y a cada uno hacer con ese decir, examinarlo, desplegarlos en sus manifestaciones para poder concluir, ¿no es cierto?, de un decir que a veces puede ser impuesto, a veces puede ser dudoso, a algo que pueda ser sostenido en un deseo decidido. Voy a afirmar así un poco provocativamente y en defensa de mi campo, de mi especialidad, el psicoanálisis, que no dudo en afirmar de que Sigmund Freud fue el primer teórico queer. Lo he escrito en mi libro y lo sostengo. Bueno. Gracias por aceptármelo. Es mucho más difícil hacerlo aceptar en los medios analíticos. Es la primera vez que me sucede esto, así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no vamos a repasar por qué digo esto, pero en todo caso Freud fue el primero, ¿no es cierto? El primero, a pesar de es una obra compleja. Freud dice cosas, vuelve sobre otras, es una disciplina abierta que se está construyendo todo eso, pero lo que sí es claro que Freud fue el primero en que desnaturalizó, ¿no es cierto?, la cuestión de la sexualidad para el sujeto hablante, para el sujeto de nuestra especie. Y es más, reconoció, y ahí voy a enganchar la discusión con la cuestión de la transfobia, si podemos, pero antes voy a decir que finalmente Freud afirmó, no solo lo intrigó hasta la heterosexualidad, digamos, obviamente hay tanto enigma sobre la heterosexualidad, que la transexualidad, que la homosexualidad, etcétera, por lo cual lo que decían hace un rato, todos trans, tiene su valor, tiene todos sus valores, todos trans. Bueno, por supuesto que si lo convertimos en algo simplemente así elegante para los salones no nos servirá mucho. Hay que fundamentarlo epistemológicamente porque podemos decir todos en el mismo combate trans. Bueno, desde el psicoanálisis, en todo caso, y para no fastidiarlos con conceptos psicoanalísticos que, como ustedes saben, son
un poquito complejos, a veces pesados, tienen términos como falo, castración, en fin, toda una terminología que no es muy propicia a no crear malos entendidos cuando se discute en ciertos ambientes, pero sí lo que es cierto es que Freud, Lacan, siempre está por salir Lacan, ya saldrá, que Freud en todo caso reconoció, ¿no es cierto?, lo que podemos llamar un malestar generalizado, bueno, malestar en la civilización, ¿no es cierto?, malestar en la cultura, está traducido en castellano, no importa. Entonces, un malestar, que ese malestar sí, vamos a decir que no es transgenérico, es genérico. Es genérico porque corresponde a todo el género humano, independientemente que sea hombre, mujer, identificado de tal manera o tal manera, orientado sexualmente de tal manera, gozando más de su cuerpo que de un zapato o lo que fuera. Bueno, porque entra la cuestión del fetiche en todo eso, finalmente uno puede satisfacerse con muchas cosas que no son forzosamente otro cuerpo sexuado o no sexuado. Bueno, la combinatoria es inmensa, por eso yo creo que discutir si 2 sexos, 3 sexos, 5 o 8 no tiene sentido. Lo que es importante es la multiplicidad de combinatorias posible en la medida en que tenemos que resolver todos, digamos, la tríada sexo, género y goce sexual, y cómo arreglárnoslos con eso, cada uno con el nudo del goce, del amor y del deseo. Ven que eso da muchas combinaciones posibles. Bueno, no interesa hacer catálogos de eso, ¿no? Es decir, un hombre que ama a una mujer, que ella no te interesa. Lo que sí tiene interés al decir, digamos, un malestar transgenérico, quiere decir que es un malestar no quiere decir forzosamente drama, hay distintas maneras de llevar ese malestar, y el psicoanálisis justamente se presenta como un dispositivo privado para tratar de hacer con ese malestar de la mejor manera posible, lo que se llama un síntoma con el cual uno puede identificarse. Este malestar genérico quiere decir que hay algo de la sexualidad que para el humano es complicado, no encaja, es complicado, nunca se satisface del todo, no hay un goce, una resolución del goce sexual pleno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, sí, voy a terminar, voy a terminar. Se podría preguntar si los síntomas, si el inconsciente cambia con los tiempos, porque el inconsciente de la época de Freud nos llevaba más bien a concluir sobre un inconsciente que no solo no sabe de la diferencia sexual, sino que desemboca la mayor parte de las veces en un rechazo de lo femenino. Entonces yo les diría que sí, el inconsciente cambia con los tiempos porque los síntomas no están fuera del tiempo, y por lo tanto creo que hoy nos encontramos frente, incluso en nuestra práctica analítica, frente a manifestaciones, ¿no es cierto?, que no corresponden totalmente a la que era la clínica de la época de Freud. En resumen, la cuestión de la identidad sexual es una cuestión de elección. Es necesario crear identidades colectivas, pero las identidades colectivas son necesarias para la lucha política y creo que son absolutamente necesarias. Se ha debatido hace un momento, muchas veces forzosamente son excluyentes, son relativamente segregativas. Eso es inevitable de toda lucha política que tiene que concentrarse, ¿no es cierto?, a partir de cierta identidad colectiva, en poder representarse en lo social para llevar sus reivindicaciones y sus demandas, siempre teniendo cuidado con el retorno, ¿no es cierto?, por supuesto, de las segregaciones. En cambio, lo que nosotros llamamos identidad, vamos a decirlo aquí, identidad íntima, eso es estrictamente singular y no puede colectivizarse. O sea que estas elecciones singulares del anudamiento, goce, amor, deseo, identificaciones, etcétera, son singulares a cada uno. Aquí retomo lo que decía una persona, el respeto de la persona, son lo que nosotros lo llamamos sujeto, ¿no es cierto? Y eso sí que es imposible de ser colectivizado. Hay que mantener siempre una tensión entre la necesidad de la identificación colectiva como medio de lucha y la
lo que el psicoanálisis puede ofrecer a quien quiera acceder a él, ¿no es cierto?, como práctica estrictamente privada, donde interrogarse a partir de la historia singular, a partir de las dudas, de los padecimientos, etcétera, digamos, la conclusión en esa identidad que considere como realmente su nombre propio. Y termino, juro que esta vez termino, pero tengo que encontrar el final. Bueno, paso al final. Para finalizar, quisiera citar a Miquel Misé, porque concluye justamente, bueno, el libro que ustedes conocen, Tatatín, de donde hay varios autores, ¿no es cierto?, la compilación, donde habla, dejo de lado lo de la utopía que mencionó antes en esa cita, o sea que la corto la cita, habla de un deseo simple, construir un mundo en el que puedan aprenderse otras formas de leer el cuerpo. Creo que otras formas de leer el cuerpo es uno de los puntos del debate actual más importante. Ahora pregunto yo como psicoanalista, ¿acaso es un deseo tan simple como dice Miquel? En todo caso, para que lo sea, creo que se necesitará, sin duda, bastante esfuerzo, y más aún evitando el escollo de la omnipotencia que la tecnociencia puede ofrecer en un deseo que más bien puede ser mortífero por desaprender la lección del psicoanálisis, que no hay goce que no se tope con un límite, pues sin ese límite la muerte misma es la que detiene su carrera insaciable que por otra parte se combina, se casa, se articula perfectamente con el empuje actual del discurso capitalista.